va muy escuchar en nuestro canal, alguien que nos va a contar su historia, tanto personal como deportiva, así que quiero que lo conozcan. Acompáñenme. ¿Permiso? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Lourdes, le cuento, estamos aquí ya con el doctor Julio César García, le va a contar un poco de historia, cómo llegó al taekwondo, cómo fue su recorrido por el taekwondo y nos va a contar mucho sobre su vida. Así que, doctor, cuéntanos quién es Julio. Pues bueno, Julio César García, yo en este momento soy un abogado penalista de aquí del municipio de Palmira. Me desempeño aquí en una prestación de servicios profesionales, tanto en el derecho penal como el civil. Actualmente prestando yo servicio social con un compañero que también para mi unidad de fondo y que se encarga del aspecto de derecho administrativo y laboral. Julio, cuéntame, ¿cómo comenzaste en el taekwondo? Bueno, en el taekwondo la historia mía comenzó por primera vez en 1976. Yo tenía 6 años, yo nací en el 70. En 1976 el profesor Javier Bermúdez tenía una escuela en el Colegio de Cárdenas. Y él envió un joven que se llamaba Marcolillo Delgado. Él fue al barrio La Colombina y se presentó donde no jugamos, pero está en la calle, tenía 6 años en esa época y él nos llevó a entrenar al taekwondo por primera vez a las canchas de lo que en ese tiempo era el niño pobre, el barrio Materrey, donde está la escuela de aquí de Palmira. En ese tiempo todo eso era cañales y había unos porteros grandes, ahí empezamos nosotros a entrenar taekwondo en las noches. Pues realmente el taekwondo en ese tiempo era lo que nos podía enseñar porque era un sitio muy bueno. Entonces nos estuvo enseñando como unos 6 meses y eso es lo que va a mí la inquietud del taekwondo. Yo no volví a saber nunca de la Colombia hasta que posteriormente, cuando ya yo tuve los 12 años, yo estudiaba en el Colegio de Cárdenas, en una exhibición tuve la oportunidad de ver al profesor Javier Bermúdez Ángel. Hizo esa exhibición, él realizó un rompimiento de 2 ladrillos, rompió 2 ladrillos de esos viejos de bloque, rompió un solo puño. Y a mí realmente eso me causó una gran impresión, porque a mí me gustaba mucho pelear, pero yo no era capaz de romper 2 ladrillos de niño de 12 años. Sin embargo, yo pensé, no, y es cierto, yo dije, no, pues si este señor es capaz de romper 2 ladrillos, yo por lo menos rompo una costilla. Y era lo que yo pensaba, que nosotros cuando salíamos del Cárdenas salíamos a pelear. Y entonces yo con esa sensación y con las ganas de romper costillas, fue que empecé a hacer taekwondo. O sea, ahí empecé yo en el taekwondo, ya entonces fui con un compañero llamado Juan Carlos Gaviria, fui y me inscribí en la escuela. En ese tiempo el profesor cobraba 100 pesos de matrícula, que ahora era una moneda de 100, y la mensualidad eran 200 pesos. A los alumnos él en esa época nos daba un número. El número que me correspondió a mí fue el número 423. Y a partir de ese momento que yo me vinculé el 19 de septiembre de 1983, ya continué ahí, empecé a tomar en serio el taekwondo. Y ya después, cuando vinieron los principios fundamentales de la cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol, el coraje, que en el tiempo eran esos 5, entonces ya yo comencé a entender pues, que no se trataba de romper costillas. Pero pues en ese momento, como yo era un niño y me sentía frágil, y justamente pues pude entender más adelante que esa fragilidad, ese deseo que yo tenía de pelear, surgía de la inseguridad, surgía de sentirme, digamos, vulnerable. Y eso es lo hermoso de las artes marciales, que una vez que tú aprendes a defenderte, una vez que tú ya sabes que no eres tan vulnerable, comienzas a mirar a las demás personas como personas vulnerables. Y es ahí donde te quitan las ganas de pelear. ¿Sí? Entonces, ahí pude yo entender qué era lo que sucedía conmigo, porque en realidad me sentía vulnerable, y a medida que el taekwondo me empezó a transmitir esa capacidad de defenderme, de sentirme más seguro, entonces ya pude ver cómo vencer ese aspecto y enfocarme en lo que era el taekwondo pues, como deporte. Y así comencé con el taekwondo el 19 de septiembre de 1983. Se practicaba el taekwondo ITF. En ese tiempo se convertía en la cara, no se usaba la pechera, canilleras, guantes. ¿Tú cuándo estás en el de Sí, nosotros en 1983 solo hablábamos de taekwondo ITF, sí. Pero ya más adelante, ya para los años 80,
87, 4 años después, cuando yo tenía su rojo, la negra, empezaron ya en Cali a utilizar más la pechera, se empezó a hablar de los puntos corridos, pero de todas maneras nosotros aquí en Palmira, ¿Qué edad tenías en entonces ya? ya tenía los 18 años, ya había sido campeón nacional, había sido campeón departamental.